Las cuatro fuerzas que actúan sobre un avión en vuelo nivelado son sustentación, peso, propulsión y resistencia. En un avión en vuelo recto y nivelado, a velocidad constante, ¿cuáles son las fuerzas que permanecen en equilibrio para mantener estas condiciones de vuelo? La sustentación es igual al peso y la propulsión igual a la resistencia. La recta imaginaria que une el borde de ataque con el borde de fuga de un ala se llama cuerda aerodinámica. El piloto aumenta la potencia durante un vuelo a velocidad constante. ¿La propulsión momentánea es mayor a la resistencia? Cierto. Según el teorema de Bernoulli, cualquier punto de alta velocidad es un punto de baja presión. ¿Qué ocurre en la corriente aerodinámica cuando se produce una pérdida de alta velocidad? El centro de presión se desplaza hacia atrás, se forma una onda de choque que engrosa y desprende la capa límite, perdiendo así la sustentación. Indique las clases de estabilidad que tiene un avión de acuerdo con sus ejes: longitudinal, lateral y direccional. Los flaps del perfil aerodinámico al moverse varían la curvatura, aumentando la sustentación. Cierto. La carga alar se define como la relación entre la superficie del ala y el peso del avión. Se llama velocidad de decisión de despegue V1. El propósito principal del timón direccional en el avión durante un viraje es contrarrestar las resistencias ofrecidas por el ala que tiene el alerón abajo. Si en vuelo duplicamos la velocidad, ¿qué ocurre con la sustentación? Se cuatriplica. Al variar el ángulo de ataque, ¿varía el valor del factor de carga? Cierto. La pérdida de sustentación con velocidad constante ocurre cuando se excede el ángulo de ataque. El viento relativo es el flujo de aire que pasa por un objeto en virtud de la velocidad entre el aire y el objeto. El viento relativo es el flujo de aire que pasa por un objeto en virtud de la velocidad entre el aire y el objeto. Se denomina ángulo de incidencia al formado entre la cuerda alar y el eje longitudinal. Al usar superficies hipersustentadoras para el despegue, la longitud de despegue será menor. Se denomina resistencia por fricción, a la que se forma debido a la viscosidad del aire que pasa por las superficies del avión y se adhiere a este. La resistencia por fricción es importante a altas velocidades. Mientras las superficies del avión sean más lisas, la resistencia por fricción disminuirá. Resistencia de forma es la que opone el aire al paso de los objetos a través de él. La resistencia por fricción y forma son denominadas resistencias parásitas. Cuando se forma una onda de comprensibilidad, la resistencia aumenta debido a que el punto de formación de la onda de la capa límite se engrosa y detrás de esta el aire se expande y aumenta la entropía debido a la pérdida de energía. Las características de la resistencia inducida de las alas muy cerca del terreno no son iguales a las que se producen en las corrientes libres en las alturas. Este fenómeno se denomina efecto tierra. El tren de aterrizaje, los motores, las antenas, el hielo, ocasionan resistencia parásita. El movimiento de alabeo se produce alrededor del eje longitudinal. El movimiento de cabeceo se realiza a través del eje transversal. El movimiento de guiñado se hace a través del eje vertical. El movimiento de alabeo se realiza por medio de los alerones. El movimiento de cabeceo se realiza por medio de el estabilizador horizontal o elevador. El movimiento de guiñada se realiza por medio de el estabilizador vertical o el rudder. Una superficie diseñada para crear una fuerza de sustentación aerodinámica con el flujo de aire sobre ella se llama plano aerodinámico. ¿Cuál es el efecto de la capa límite? Transmitir la energía aerodinámica producida por la depresión sobre el estrado de la superficie del ala. Al aumentar la velocidad para producir la misma sustentación, se requiere un ángulo de ataque menor. Al efectuar un aterrizaje en una pista ubicada a gran elevación, la velocidad tendrá un valor mayor al correspondiente para el mismo peso de aterrizaje a nivel del mar. Los flaps se usan proporcionalmente para aumentar la sustentación. Para unas condiciones dadas de altitud, temperatura, pendiente y longitud de pista, ¿cómo influye el viento en la capacidad de carga del avión?
viento de cola más peso. Se define ángulo de ataque como el ángulo entre la cuerda del perfil y la dirección del viento relativo. En algunos aviones se utiliza el sistema de soplador o aspirador de capa límite para aumentar el valor de la sustentación, cierto. La ciencia que estudia los efectos que se originan cuando un cuerpo se sitúa en una corriente de aire se denomina aerodinámica. La relación que existe entre la presión y la velocidad se refiere a teorema de Bernoulli. Un avión es estable estáticamente cuando, si es separado de su posición de equilibrio, tiende inicialmente a recobrarla. Se conoce como pérdida a la ruptura del flujo aerodinámico sobre el ala. La resistencia creada por todos los componentes del avión que no generan sustentación es resistencia parásita. El eje donde el timón de profundidad se hace efectivo es el eje transversal. Al aumentar el ángulo de ataque, se corre el centro de presión hacia adelante. Debido a los efectos aerodinámicos, los aviones se clasifican en 3 grupos: subsónicos, transónicos y supersónicos. ¿Cuál es la condición aerodinámica para que un avión se clasifique como transónico? Que en algunas regiones de su estructura la corriente aerodinámica alcance el Mach 1. La trayectoria de vuelo con respecto al aire es opuesta. En un avión a velocidad constante en vuelo recto y nivelado, la sustentación es igual al peso y la propulsión igual a la resistencia. ¿Qué ocurre en una aeronave en vuelo al colocar el elevador hacia abajo? La cola sube y baja la nariz. ¿Cuáles son los efectos aerodinámicos de los spoilers? Actuar en viraje disminuyendo la sustentación. ¿Qué es el ángulo de ataque? El formado entre el viento relativo y la cuerda aerodinámica. Aerodinámica es la ciencia que estudia los fenómenos físicos y los efectos que se producen alrededor de un objeto dentro de una corriente de aire, cierto. Las superficies primarias se encargan de controlar los movimientos alrededor de los 3 ejes. Los 3 ejes imaginarios de un avión son lateral, longitudinal y vertical. ¿Cuál es la finalidad del ángulo en aviones con las alas en flecha? Permitir volar a velocidades más cercanas al Mach 1 sin que se forme onda de choque en todas las alas. Cuando en una corriente aerodinámica se produce un punto de estancamiento, por ejemplo en los bordes de ataque, el aire aumenta la entropía en ese punto, debido al estado caótico de las moléculas del aire en esa zona. ¿Se puede definir una pérdida como la incapacidad del avión de crear sustentación debido al exceso de ángulo de ataque? Cierto. Los controles de vuelo primario son alerones, timón de profundidad y timón direccional. ¿Para qué sirven los flaps? Para aumentar la sustentación. La estabilidad de un avión es la capacidad de retornar a su posición de vuelo recto y nivelado al soltar los comandos. La rata de ascenso de un avión es inversamente proporcional al peso. En vuelo de crucero normal, a velocidad constante, la fuerza igual y contraria a la sustentación es el peso. Los flaps se usan principalmente para aumentar la sustentación. La velocidad de pérdida es directamente proporcional al factor de carga de una maniobra. En vuelo recto y nivelado, no acelerado, se verifica que el empuje es igual a la resistencia. La carrera de despegue en un día caluroso es mayor que en un día frío. Se llama cuerda de un perfil alar a la línea que une el borde de ataque con el de salida. Las superficies hipersustentadoras normalmente son utilizadas durante la fase de despegue y aterrizaje. ¿La altura por densidad afecta el performance de un avión? Cierto. La rata de ascenso de un avión es inversamente proporcional al peso. ¿Qué es la cuerda media aerodinámica? Es la línea perpendicular que une el borde de ataque y el borde de fuga. La línea de curvatura media y la cuerda coincidirán cuando el perfil del ala sea simétrico. El estrado de un ala es la superficie superior.
La temperatura total en los termómetros de aviones que vuelan a velocidades mayores a Mach .60 es mayor a la temperatura ambiente. ¿Por qué? Incrementa la temperatura por efecto de la fricción y la compresibilidad del aire en el flujo del termómetro. ¿Qué es un plano o ala cantilever? Es un ala que carece de componentes estructurales externos. La propiedad de un avión mediante la cual se produce una fuerza que tiende a estabilizarlo en posición inicial cuando ésta es modificada se denomina estabilidad. ¿El aire tiene viscosidad? Cierto. Uno de los siguientes factores limita el peso máximo de despegue. A y B son correctas. El ángulo que forma el viento relativo con la cuerda del ala se llama ángulo de ataque. ¿Cuál de estas cualidades físicas corresponde al aire? Mal conductor de calor. La propiedad de un avión, en virtud por la cual se producen fuerzas que tienden a estabilizarlo en posición inicial, cuando éstas varían se denomina estabilidad. Se dice que se opera con criterios de pista compensada cuando la distancia entre el despegue es igual a la distancia de aceleración, parada. Es posible que un avión de estructura aerodinámica convencional sea capaz de hacer un viraje de 360 grados con un banqueo constante de 90 grados? Falso. El intrado en un perfil alar está conformado por la superficie inferior del ala. El gradiente de ascenso de un avión es inversamente proporcional al peso. El ángulo formado por el ala en el plano horizontal se define como ángulo diedro. ¿El aire es un buen conductor de calor? Falso. El factor que no influye en la sustentación es estabilizador vertical. El teorema de Bernoulli establece que la velocidad y la presión son inversamente proporcionales. Al aplicar los flaps para aterrizar, el avión experimentará los siguientes cambios. A y B son correctas. Cuando se aterriza en condiciones fuertes de viento, ¿la velocidad debe ser incrementada un poco por encima de lo normal? Cierto. ¿La velocidad de pérdida disminuye a medida que el peso aumenta? Falso. Detrás de una onda de choque se forma una alta presión. Falso. Una aeronave puede entrar en pérdida en ciertas actitudes. Aquellos elementos que contribuyen a incrementar la sustentación se denominan dispositivos hipersustentadores. La velocidad de pérdida de una aeronave al bajar los flaps disminuye. Para contrarrestar el efecto del torque en un avión monomotor convencional, un piloto normalmente aplicará presión en el pedal derecho durante el carreteo de despegue y mientras está ascendiendo a full potencia. Después del despegue, ¿cuál de las siguientes velocidades le permitirá al piloto ganar mayor altitud por espacio volado? La velocidad para mejor ángulo de ascenso. Cuando un piloto desea evitar las estelas turbulentas que se forman detrás de los grandes aviones, debe saber que éstas se encuentran debajo y por detrás de la senda de vuelo del avión grande. ¿Qué condición aerodinámica causa que un avión entre en una barrena? Cuando un ala está produciendo sustentación efectiva mientras que la otra ala se encuentra en pérdida. Los alerones producen el movimiento alrededor del eje longitudinal. Al aumentar la velocidad de un flujo para lograr disminución en la presión sobre el perfil aerodinámico se llama efecto Venturi. Para aviones jet de gran capacidad, en el caso de un despegue con condiciones que lo limiten por ascenso en el segundo segmento, en caso de fallar un motor, ¿cuál sería la mejor configuración de despegue? Utilizar la configuración de mínima deflexión de flaps. Los elevadores producen movimientos alrededor del eje lateral. Cuando aumentamos el peso bruto en una aeronave, la velocidad de pérdida
aumenta. ¿A qué se debe el ruido característico que produce el chorro de la turbina, especialmente con alta potencia? Al choque de las moléculas del aire caliente del chorro con las menos calientes o frías de la atmósfera circundante. Un ala rectangular, en comparación con otro tipo de plano, tiene la tendencia a entrar en pérdida primero en la punta del ala. Tanto la sustentación como la resistencia se incrementan cuando una de las siguientes superficies está extendida: los flaps. El propósito principal de los spoilers es disminuir la sustentación del ala. Una de las principales funciones de los flaps durante la aproximación y el aterrizaje es incrementar el ángulo de descenso sin incrementar la velocidad. Cuando se efectúa un banqueo a la derecha, se baja el alerón izquierdo mientras el derecho sube. ¿Cuál de los siguientes enunciados será el más correcto con respecto al concepto de sustentación? Un diferencial de presión que actúa perpendicularmente a la cuerda media del ala y de sentido opuesto a la fuerza de gravedad terrestre. Si un avión con un peso bruto de 2.000 libras estuviese sujeto a una carga total de 6.000 libras en vuelo, el factor de carga sería de 3 gravedades. Si un avión es afectado por el efecto de tierra, experimentará un incremento en la resistencia inducida, por lo cual se necesitará más potencia. La estabilidad longitudinal del avión es la que se presenta alrededor del eje longitudinal. La carga alar es la fuerza aplicada a los planos de un avión en un momento dado y se obtiene dividiendo la superficie total de los planos entre el peso total del avión. ¿Qué cambios deben ser efectuados en el cabeceo del avión para mantener la altitud mientras la velocidad disminuye? Incrementar el ángulo de ataque para compensar la pérdida de sustentación. ¿Por qué es necesario aumentar la presión hacia atrás en el elevador para mantener la altitud en un viraje? Para compensar la pérdida de los componentes verticales de sustentación. ¿Cuál sería el enunciado correcto en la relación estabilidad-maniobra? A menor estabilidad, mayor maniobrabilidad. Para un avión estable, la distancia entre el centro de gravedad y el centro aerodinámico establece que, a mayor distancia, avión más estable. La guiñada adversa es un movimiento producido en el eje vertical del avión que acompaña a todos los virajes, motivado a aplicar el pedal del mismo lado del viraje. Las 4 fuerzas fundamentales que actúan sobre el avión en vuelo se presentan cuando las 4 fuerzas están en equilibrio durante un vuelo no acelerado. ¿Cómo se determina el área de un ala? Multiplicando la envergadura por la cuerda media. Con respecto a la resistencia, ¿cuál de los siguientes enunciados es cierto? A menor velocidad, la resistencia parásita disminuirá y la resistencia inducida aumentará. ¿En función de qué disminuye la sustentación al inclinar un avión en un viraje? En proporción al coseno del ángulo de banqueo. Debido al efecto de tierra, ¿cuál de los siguientes enunciados es el correcto? La resistencia inducida disminuye debido a que disminuye el downwash y el vórtice de la punta del ala. ¿Sobre qué eje gira un avión durante una barrena? Sobre el eje vertical. La superficie alar que se encuentra debajo del fuselaje produce sustentación. Falso. Un avión con una fuerte estabilidad direccional y un débil estabilidad lateral está propenso a ¿qué tipo de efecto secundario? Dutch roll. De las condiciones abajo mencionadas con respecto a la altura de densidad, ¿cuál es la peor condición para el performance del avión? Que se esté operando a una gran altitud de densidad y una atmósfera calurosa y húmeda. ¿Cuál es la velocidad de planeo? Aquella que ofrece la menor resistencia parásita y la menor resistencia inducida. Con respecto al ángulo de ataque, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto?
Un avión entra en pérdida siempre a un determinado ángulo de ataque. Luego del despegue, ¿cuál de las siguientes velocidades permite ganar la mayor altitud en un corto periodo de tiempo? La velocidad de mayor rata de ascenso. De los procedimientos que se mencionan a continuación, ¿cuál es el mejor para despegar liberando un obstáculo de 50 pies? Despegar utilizando la velocidad de mejor ángulo de ascenso hasta liberar el obstáculo y luego utilizar la velocidad de mejor rata de ascenso. El científico físico que publicó la relación de presión de un fluido con relación a su velocidad fue Bernoulli. Las superficies aerodinámicas responsables de producir la sustentación en una aeronave son las alas. ¿Cuál de las aseveraciones abajo mencionadas corresponden al concepto termodinámico de entalpía de la corriente de aire? La suma de la energía interna más la energía externa del aire. Los aviones supersónicos poseen diseños de perfiles alares particulares. Señale cuál corresponde a este tipo de avión. Romboidales. La función principal del empenaje es producir sustentación. Falso. A medida que aumentamos el ángulo de ataque de un ala, manteniendo fija la velocidad, la sustentación aumenta. Las superficies primarias de control son alerones, elevadores y rudder. Los alerones controlan el movimiento del avión en el eje longitudinal. Los compensadores son para disminuir las fuerzas que ejerce el piloto en los comandos. ¿Qué control se utiliza en la cabina de mando para accionar o mover el rudder en el timón direccional? Los pedales. ¿El torque es la reacción al movimiento de rotación de la hélice? Cierto. ¿Qué es el ángulo de incidencia? El ángulo que forma la cuerda del ala con el eje longitudinal del avión. ¿Se generaría sustentación en un plano alar en las condiciones abajo descritas? Perfil simétrico 2.5 grados de ángulo de ataque. En el ascenso, se considera que la dirección del peso actúa en dirección al centro de la Tierra. En el aterrizaje, ¿la convención aumenta el efecto tierra? Cierto. El movimiento del alerón izquierdo hacia arriba y el derecho hacia abajo produce banqueo izquierdo. Los alerones se encuentran ubicados en el ala cerca del fuselaje. Falso. El movimiento hacia arriba del timón de profundidad o elevador produce cabeceo positivo. El movimiento de rudder hacia la derecha desplaza la cola hacia la izquierda. ¿Qué efecto se produce al pisar el pedal derecho? Cola a la izquierda. En el despegue, ¿la carrera se hace más corta con el uso de los flaps? Cierto. La habilidad de un avión de volver a su posición normal de vuelo al soltar los comandos se llama estabilidad. Los spoilers son utilizados como aerofrenos. Cierto. Un cuerpo capaz de crear sustentación en base a la reacción de profundidad por el aire al pasar sobre su superficie se denomina perfil aerodinámico. Los vórtices, generados en las puntas de las alas, se forman por el ángulo del aire del intrado, que tiene una mayor presión que la corriente del extrado. Cierto. ¿Qué elementos se consideran en el alargamiento del plano aerodinámico? La envergadura y la cuerda. Identifica el tipo de estabilidad si el avión permanece en una nueva actitud, habiendo neutralizado los controles. Estabilidad estática, longitudinal neutral. ¿De qué depende la velocidad del sonido hasta una altura de 36.000 pies? Exclusivamente de la temperatura. En un vuelo recto, nivelado y acelerado, se verifica que el empuje es mayor a la resistencia.
¿Qué relación existe entre la temperatura del aire y la velocidad del sonido? Son directamente proporcionales. ¿Cuál de estos elementos contribuye más a la estabilidad direccional? El plano de cola vertical. Un avión sufre una perturbación e inicia una serie de movimientos oscilatorios de frecuencia constante. ¿Cuál es su estado de equilibrio? Estabilidad dinámica neutral. ¿Cuáles son los componentes que originan la estela turbulenta en los aviones grandes? Los torbellinos generados por las puntas de las alas, consolas de los motores, pillows, bordes de fuga de las alas y otros. Las superficies que permiten realizar el movimiento de alabeo en el aeronave se llaman alerones. La resistencia que aumenta al cuadrado de la velocidad se llama parásita. La sustentación es una fuerza opuesta a la gravedad. ¿Cuáles son las superficies primarias de control? Elevadores. ¿Cómo se llama la superficie capaz de crear mayor sustentación? Flaps. ¿En qué eje se apoya la aeronave para realizar el movimiento de guiñada? El eje vertical. ¿En qué condición las diferentes fuerzas que actúan en una aeronave en vuelo son iguales? Nunca. Las características de una aeronave de retomar su posición inicial cuando una fuerza ha cambiado su línea de vuelo se denomina estabilidad positiva. Según el teorema de Bernoulli, aplicado a los perfiles aerodinámicos, ¿cuál es la relación velocidad-presión? A menor velocidad, mayor presión. ¿Cómo se generan los torbellinos en las puntas del ala? Por el desplazamiento de mayor presión debajo del ala a la zona de menor presión por encima del ala. La capa límite puede ser infinita. En un perfil alar se puede decir que la sustentación es una fuerza que actúa perpendicularmente a el viento relativo. ¿Dónde debe estar el punto de transición de la capa límite? Lo más lejano posible del borde de ataque. ¿Cómo se conoce la siguiente expresión? Bs por 1.3, velocidad de aproximación. ¿Qué se conoce como condiciones de vuelo en equilibrio aerodinámico? Cuando la sustentación es igual al peso y la resistencia igual al empuje. ¿Qué es el flujo laminar? Es el flujo en capas paralelas del aire sobre una superficie con muy poca turbulencia. ¿Qué es el centro de presión? Es el punto donde convergen todas las fuerzas aerodinámicas. ¿Qué es la fricción por recubrimiento? Es la resistencia al avance que resulta de la viscosidad del aire al pasar sobre la superficie de la aeronave. ¿Sobre cuál eje actúa la estabilidad longitudinal? Sobre el eje transversal. ¿Qué es el ángulo de pala? Es el ángulo agudo entre la cuerda de la pala de una hélice y su plano de rotación. El grupo motopropulsor consta de motor y hélice. A través del eje longitudinal se efectúa el alabeo. La distancia de una punta a otra del ala se llama envergadura. La suma de la resistencia parásita e inducida se denomina resistencia total. Generalmente, el teorema de Bernoulli es demostrado a través de un tubo de Venturi. ¿Cómo se denomina la resistencia producida por los torbellinos en la punta del ala? Resistencia inducida. Superficies abisagradas con movimiento opuesto, alerones. ¿Qué significa stall? La pérdida de sustentación por desprendimiento de la capa límite. La función del rudder es controlar el rumbo del avión.
Algunos aviones utilizan turbinas con entradas geométricamente variables. ¿Cuál es la función de ese sistema? Desacelerar la corriente supersónica a subsónica antes del compresor. La estabilidad longitudinal de un avión gira alrededor de su eje transversal. El spoiler tiene como función principal dispositivo hipersustentador. Un motor colocado en la parte delantera de una aeronave se denomina motor tractor. Superficies de control primarias: rudder, elevador y alerones. La velocidad V1 se denomina velocidad de decisión. Un motor colocado en la parte posterior de una aeronave será motor impulsor. Si giramos el comando o bastón de la aeronave, baja el alerón izquierdo y sube el derecho. La sustentación se basa en diferencias de presión. El centro de presión es el punto donde se encuentra aplicada todas las fuerzas aerodinámicas. La línea recta que une el borde de ataque con el borde de salida se llama cuerda. El grupo sustentador está formado por los planos. ¿Cómo se denominan los planos con elementos estructurales externos? Con montantes. Los alerones se pueden definir como las superficies primarias de control con movimientos opuestos. El grupo empenaje está formado por superficies fijas, timón de dirección y de profundidad, y compensadores. El timón de profundidad gobierna los movimientos del avión alrededor de su eje transversal. El timón de profundidad gobierna los movimientos del avión alrededor del eje transversal. La estabilidad lateral de un avión gira alrededor del eje longitudinal. El factor de carga viene dado por sustentación y peso. Tendencia de un cuerpo a regresar a su posición original se denomina estabilidad positiva. Al presionar el pedal derecho, el rudder se mueve en esa dirección.